Para ser grande, debes aprender a callar tu entorno y, sobre todo, tu mente. Este libro no es solo para escuchar, sino para transformar. Acompáñame a descubrir el poder creador que nace del silencio, ese espacio donde la mente se aquieta y el alma empieza a hablar. Antes de comenzar, busca un lugar tranquilo y respira profundo. Permite que cada palabra te guíe hacia adentro. En la descripción encontrarás el enlace para descargar el Cuaderno del Silencio, donde podrás registrar tus reflexiones y prácticas diarias. Introducción. El libro del silencio. La energía que crea sin palabras. Vivimos en una era donde el ruido parece dominarlo todo. El sonido constante de notificaciones, opiniones, conversaciones, música, tráfico y pensamientos internos se mezcla en una sinfonía caótica que muchas veces no nos deja escuchar lo más importante, nuestra propia voz interior. Nos acostumbramos a llenar cada espacio de silencio con algo, como si el vacío fuera una amenaza. Pero ¿qué pasaría si ese vacío fuera en realidad el portal hacia nuestra verdadera energía creadora? Este libro nace de una verdad sencilla pero poderosa. El silencio no es ausencia, es presencia. Es el espacio donde todo se origina antes de tomar forma. Es el momento previo a la palabra, al pensamiento, a la acción. En el silencio, el alma recuerda quién es. En el silencio, la mente se rinde, el cuerpo se relaja y el espíritu habla. He escrito este libro no para que lo leas con prisa, sino para que lo vivas. Cada capítulo es una invitación a detenerte, a respirar y a sentir, a permitirte entrar en un territorio que quizá habías evitado. Ese espacio dentro de ti donde no hay máscaras, donde no hay necesidad de explicar ni justificar, donde solo existe la pura experiencia del ser. El silencio tiene una energía transformadora. No es pasividad, no es vacío, es la fuente de todo poder interior. Cuando aprendemos a permanecer en silencio, sin resistencia, comenzamos a notar lo invisible, las emociones que reprimimos, los pensamientos que se repiten, las intuiciones que hemos ignorado. Y poco a poco, esa energía contenida se ordena, se purifica y se convierte en fuerza creadora. El propósito de este libro no es enseñarte a callar, sino a escuchar la vida, a escuchar el alma, a escuchar a Dios en su forma más pura. El silencio es el idioma del espíritu, y cuando lo dominas, todo en tu mundo cambia. Aprendes a decidir desde la claridad, a actuar desde la paz, a amar desde la conciencia. Este libro viene acompañado de un cuaderno de actividades, un espacio donde podrás registrar tus experiencias, reflexiones y avances en cada práctica, porque de nada sirve el conocimiento si no se aplica. El silencio se aprende con el cuerpo, con la mente, con la constancia. Este cuaderno será tu compañero de viaje, un espejo donde podrás ver tu evolución y comprender cómo la energía del silencio empieza a manifestarse en tu vida diaria. Permítete vivir este proceso sin expectativas. No busques resultados inmediatos. No hay un destino, solo un camino que se recorre con atención y humildad. El silencio no es un logro, es una forma de estar en el mundo. Cuando lo abrazas, descubres que las respuestas que siempre buscaste estaban dentro de ti, esperando a que te detuvieras a escuchar. Este es un libro para leer despacio, para sentir más que entender, para experimentar más que analizar. Es un viaje hacia el interior, donde cada página es una puerta y cada pausa una oportunidad de renacer. Bienvenido al silencio, a la energía que crea sin palabras. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Pronto compartiremos más audiolibros y enseñanzas que te acompañarán en tu camino de crecimiento interior y expansión personal. Cada historia será una oportunidad para conocerte un poco más y para seguir despertando en silencio. Capítulo 1. El poder oculto en el silencio. El silencio no es un mero descanso entre palabras.
Es un territorio vivo, denso y generador. En él hay movimiento invisible, corrientes de pensamiento que se aquietan, intuiciones que suben a la superficie, memorias del cuerpo que piden ser escuchadas. Este capítulo te invita a explorar el silencio como una fuerza activa, no pasiva, capaz de reordenar tu interior y, desde allí, alterar la realidad exterior. Primero, disipemos una confusión común. No todo silencio es igual. Existe el silencio impuesto, fruto del miedo o la desconexión, y existe el silencio elegido, fruto de la atención y la presencia. El silencio impuesto anestesia. El silencio elegido despierta. Aprender a distinguirlos es el primer paso para usar el silencio como herramienta creativa. Desde el punto de vista práctico, el silencio elegido reduce la interferencia mental. Imagina la mente como una radio con 1000 emisoras. El silencio permite apagar los canales innecesarios y sintonizar la frecuencia más fina de tu intuición. Cuando hay menos ruido, las señales sutiles, una idea, una corazonada, una imagen interna, llegan con claridad. Esa claridad es energía dirigida, una intención sin distracción. Y la intención, sostenida desde la quietud, moldea la atención y orienta la acción con mayor eficacia que cualquier plan elaborado desde el prisa-mente. En lo profundo, el silencio opera sobre 3 dimensiones de tu ser: emocional, mental y energética. A nivel emocional, el silencio limpia lo reprimido. Lo que callas se acumula, lo que escuchas se libera. Al permitir que una emoción emerja en la quietud y ser testigo de ella sin juzgarla, la atmósfera interna cambia. La emoción pierde su charge automática y se transforma en información. A nivel mental, el silencio afina la capacidad de discernir. Las ideas que brotan en calma están menos contaminadas por el ego. A nivel energético, la quietud restablece coherencia. Los patrones dispersos recuperan ritmo, la respiración se vuelve más profunda y el cuerpo recupera su tono natural. No es magia ni superstición, es una práctica repetida que produce cambios observables. Personas que comienzan a cultivar silencio notan mejoras concretas. Mayor claridad en decisiones, creatividad más fluida, menor reactividad frente al estrés, relaciones que se tornan más auténticas. El silencio, en su efecto acumulativo, actúa como un transformador, convierte la energía dispersa en forma utilizable. Sin embargo, el silencio tiene resistencia. La mente teme quedarse sin estímulo y genera pensamientos para mantener el confort conocido. La cultura contemporánea celebra el ruido, producir, comentar, ser visto. Enfrentar el silencio es desafiar ese mandato. Por eso, al iniciar esta práctica, encontrarás sabotajes sutiles: la urgencia de revisar el teléfono, la sensación de perder el tiempo o la aparición de recuerdos incómodos. Todo esto es parte del proceso. No significa fracaso. Significa que algo importante está emergiendo. Para que el silencio se convierta en práctica transformadora, es útil tener una estructura sencilla: presencia, observación, anotación. Presencia: detente y trae tu atención al cuerpo. Observación: permite que los pensamientos y sensaciones fluyan sin engancharte. Anotación: al salir de la práctica, registra lo que apareció. El acto de escribir convierte lo sutil entestable. Aquí el cuaderno de actividades será tu aliado. No subestimes el poder de la página en blanco como espejo. Ejercicio práctico para tu cuaderno. Después de una pausa en silencio, escribe 3 cosas que hayan surgido sin intención. Pueden ser imágenes, frases, sensaciones o recuerdos. No intentes analizarlas en ese momento, solo regístralas tal como aparecieron. A continuación, anota si alguna de esas cosas se repite en tus días habituales. Con el tiempo, reconocerás patrones y territorios interiores que antes escapaban a tu mirada. Otra práctica esencial es la escucha consciente.
No se trata solo de cerrar la boca, se trata de abrir un sentido interior. Cuando escuchas desde la quietud, notas matices en una conversación, incluido lo que no se dice. Esa escucha amplía tu capacidad de respuesta creativa. Respondes desde la comprensión en lugar de la reacción automática. Finalmente, adopta una postura de curiosidad compasiva hacia lo que aparezca en el silencio. No busques resultados inmediatos ni te exijas experiencias místicas. El silencio es paciente. Trabaja en tu relación con el silencio como con un amigo que te enseña con gestos pequeños pero constantes. Con práctica sostenida, descubrirás que el silencio no solo calma, te dota de una energía que crea sin palabras, una fuerza que transforma decisiones, relaciones y proyectos desde su raíz más profunda. En la próxima sección profundizaremos en las capas del ruido y en técnicas específicas para atravesarlas. Por ahora, lleva al cuaderno lo que hayas observado. Una lista honesta de ruidos que te distraen, una breve nota sobre cómo te sientes frente al silencio y una intención clara. Me comprometo a escuchar sin juzgar. Eso será tu primer acto desde la energía creadora del silencio. El silencio como fuente de creación. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia pura, es la matriz invisible desde donde surge todo lo que puede ser nombrado. En un mundo donde el ruido se ha convertido en compañía constante, las notificaciones, las conversaciones superficiales, las prisas y las opiniones, el silencio parece haberse vuelto un lujo. Pero en realidad, el silencio es el origen. Es la semilla del pensamiento consciente, la raíz de toda creación verdadera. Cuando todo ruido se disuelve, lo que queda es lo esencial, la energía que da forma a las cosas. En ese estado silencioso, sin distracciones ni interferencias, el ser humano entra en contacto con su fuente interna, con el campo donde los pensamientos todavía no se han materializado. Y es allí donde comienza la verdadera creación. Los sabios de todas las épocas lo entendieron. Antes de escribir, meditaban. Antes de hablar, guardaban silencio. Antes de actuar, escuchaban dentro, porque sabían que el silencio no es un vacío que debe llenarse, sino un espacio fértil que todo lo contiene. En el silencio, las ideas maduran, los deseos se ordenan y la energía se alinea con la intención. Cuando el alma está en silencio, la palabra que nace después tiene poder. Cuando la mente calla, la acción que sigue tiene dirección. Piensa en un pintor frente a un lienzo en blanco. Antes de su primera pincelada, hay un instante de quietud, de contemplación. En ese instante, el silencio le muestra lo que quiere expresar. O en el músico que antes de tocar la primera nota siente el peso del sonido que aún no existe. Ese silencio previo es parte de la melodía. Es el pulso invisible que da vida a la música. Así es también la vida, una danza entre lo que callamos y lo que expresamos. En el silencio descubrimos que no necesitamos correr detrás de nada. Todo lo que buscamos, claridad, propósito, inspiración, ya está dentro, esperando a que bajemos el volumen del mundo para poder escucharlo. El silencio no se impone, se cultiva. Se construye con intención, como quien cuida un jardín interior. Cada respiración consciente, cada pausa antes de responder, cada momento sin pantalla ni palabras, es un regreso al centro, a esa energía creadora que habita en ti. Hay una sabiduría profunda en el silencio. Te enseña a no reaccionar, sino a crear. Te recuerda que puedes observar sin intervenir, sentir sin resistir y actuar sin ruido. Porque cuando todo dentro de ti se aquieta, la energía vital, la misma que sostiene al universo, comienza a fluir con claridad, sin bloqueos ni interferencias. Y es en ese fluir donde ocurre el milagro. El silencio empieza a hablar. Habla con la voz de la intuición, del alma, del propósito. No usa palabras, pero te guía con una certeza imposible de explicar.
Te dice qué pasos dar, qué caminos evitar, qué relaciones nutrir y cuáles soltar. No lo hace con lógica, sino con resonancia. El silencio no argumenta, vibra. Cuando te sumerges lo suficiente en él, te das cuenta de que toda creación auténtica surge del mismo lugar del que surge el silencio, del presente absoluto. El creador, el meditador, el buscador y el amante, todos se encuentran allí. En ese espacio sin tiempo donde la mente no puede controlar y el alma simplemente es. Por eso, el silencio no solo precede a la creación, es la creación misma. Cada pensamiento, palabra y acción es una onda que brota de ese océano silencioso. Y cuanto más consciente eres de ese origen, más poder tienen tus manifestaciones. Porque ya no creas desde la carencia o la ansiedad, sino desde la quietud que todo lo sostiene. Aprender a estar en silencio no es retirarse del mundo, es aprender a habitarlo desde otro lugar, desde la conciencia. Cuando aprendes a callar dentro, tus palabras se vuelven más precisas, tus emociones más ligeras y tus decisiones más sabias. Empiezas a notar cómo las cosas fluyen sin tanto esfuerzo y comprendes que el universo no responde al ruido, sino a la frecuencia de tu silencio. Reflexión final del capítulo 1. El silencio no es un destino, es un camino que te conduce de regreso a ti. A lo largo de la vida, buscamos respuestas en los lugares más ruidosos, en las conversaciones interminables, en los libros, en los consejos, en los pensamientos que no se detienen. Pero la verdad más profunda no grita, susurra. Y solo quien ha aprendido a callar puede escucharla. El silencio no elimina los problemas, pero los transforma. Lo que antes era confusión se convierte en claridad. Lo que antes era miedo, en entendimiento. En ese estado ya no reaccionas ante el mundo, sino que lo observas con la sabiduría de quien sabe que todo tiene su tiempo y que nada que esté destinado a ti se perderá. Cuando eliges el silencio, eliges crear desde un lugar más alto. Desde la calma que observa sin juzgar, desde la energía que se mueve sin prisa, desde la conciencia que sabe que la vida no necesita ser forzada. Porque el silencio te enseña la ley más poderosa de todas. Lo que no se resiste, fluye, y lo que fluye, crea. Este capítulo no te pide que dejes de hablar, sino que empieces a escuchar. No te pide que huyas del ruido, sino que descubras quién eres más allá de él. Porque dentro de ti hay una voz que no tiene sonido, una presencia que no necesita palabras, una energía que todo lo crea, tu silencio. Respira, escucha. Todo lo que buscas ya está aquí. Capítulo 2. Las 3 capas del ruido. Vivimos en un mundo que rara vez calla. Desde que abrimos los ojos cada mañana, una avalancha de sonidos, mensajes y pensamientos inunda nuestra mente. El ruido no es solo lo que oímos afuera, sino lo que vibra adentro. El silencio, en cambio, es un arte perdido. Y recuperar ese arte requiere atravesar 3 capas de ruido que envuelven nuestra conciencia como velos. Primera capa: el ruido externo. El ruido externo es el más visible, pero también el más engañoso. Es esa constante vibración que llena el aire, un murmullo incesante que parece inocente, pero que lentamente apaga la voz interior. Vivimos rodeados de sonidos, conversaciones, autos, notificaciones, música, anuncios, pantallas, y cada uno de ellos reclama nuestra atención como si fuera vital. Sin darnos cuenta, hemos confundido el movimiento con la vida y el ruido con la existencia. Nos levantamos con alarmas, revisamos mensajes antes de agradecer el nuevo día, encendemos pantallas que nos dicen qué pensar, qué sentir, qué desear. Todo parece urgente, todo parece importante. Pero en medio de ese torbellino, la mente nunca descansa, y el alma, que habla en susurros, no encuentra espacio para hacerse oír. El ruido externo es una forma moderna de esclavitud invisible.
Nos hace creer que estamos conectados, cuando en realidad estamos más lejos que nunca de nosotros mismos. Cada estímulo externo es una semilla que cae en el terreno de la mente. Si no hay silencio, esa tierra no se renueva, no se limpia. Por eso, tantos se sienten cansados sin saber por qué. No es fatiga del cuerpo, sino saturación del alma. Hemos llenado cada instante con algo. Música para no pensar. Videos para no sentir. Palabras para no escuchar lo que el silencio intentaba mostrarnos. El ruido externo no es solo lo que suena, también es lo que ocupa. Son los espacios llenos de cosas, los compromisos innecesarios, las conversaciones donde nadie escucha. Este ruido nos mantiene distraídos, porque el silencio podría mostrarnos verdades que aún no queremos enfrentar. El mundo moderno glorifica la productividad, pero teme la pausa. Nos enseñó que el silencio es pérdida de tiempo, cuando en realidad es el espacio donde el alma se reencuentra con lo eterno. Empieza a observar cuánto de lo que oyes cada día realmente nutre tu espíritu. ¿Cuántas veces hablas solo por llenar el vacío? ¿Cuántas veces escuchas sin realmente oír? El ruido externo tiene poder sobre ti solo mientras no lo ves. Una vez que lo reconoces, puedes decidir apagarlo. Puedes crear pequeños refugios de quietud, apagar el teléfono unos minutos, caminar sin audífonos, comer sin distracciones. En esos gestos simples comienza el retorno. El silencio no exige que huyas del mundo, sino que recuperes el control de tu atención. Porque cada vez que eliges conscientemente qué escuchas y qué no, estás recuperando un pedazo de tu energía. Y cuando el ruido externo se apaga, aunque sea por unos segundos, algo sagrado sucede. La conciencia vuelve a respirar. En ese instante te das cuenta de que no necesitas tanto estímulo para sentirte vivo. Que la quietud no es aburrimiento, sino presencia, que la vida no sucede afuera, sino en el espacio donde decides mirar hacia adentro. El ruido externo es la primera barrera, y también la más fácil de atravesar. Solo necesitas la valentía de desconectarte del mundo para volver a conectarte con tu alma. Segunda capa, el ruido interno. Cuando logras apagar, aunque sea por un instante, el ruido del mundo exterior, aparece un eco más profundo, el que viene de adentro. El ruido interno es la voz constante de la mente, una corriente interminable de pensamientos, juicios, comparaciones y recuerdos que giran sin descanso. Es ese monólogo silencioso que nunca se detiene, incluso cuando el entorno está en calma. La mente se ha vuelto tan ruidosa porque teme el vacío. En el silencio pierde protagonismo, y al no saber quién es sin sus pensamientos, inventa historias, revive heridas, proyecta temores y así mantiene el control. Cada pensamiento es como una chispa que interrumpe la quietud interior. Pero lo más curioso es que ese ruido no siempre es negativo. A veces se disfraza de lógica, de planeación, de análisis. Sin embargo, todo pensamiento que nace de la necesidad de control, del miedo o del deseo de aprobación, es ruido. Cuando cierras los ojos e intentas estar en silencio, el ruido interno aparece de inmediato. Te recuerda pendientes, conversaciones, errores del pasado, preocupaciones del futuro. La mente salta de un pensamiento a otro como un mono inquieto, incapaz de quedarse quieta en una rama. Y tú, observándola, descubres por primera vez cuánto habías vivido dentro de ese torbellino sin notarlo. Ese descubrimiento puede ser incómodo. Darte cuenta de que no eres tus pensamientos, sino quien los observa. El ruido interno es también la voz del ego. Es esa parte de ti que necesita tener razón, ser vista, validada. El ego teme el silencio porque allí se revela su fragilidad. Por eso crea diálogo tras diálogo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy suficiente? Son voces antiguas, repetidas tantas veces que se volvieron parte del paisaje mental, pero no son la verdad.
solo ecos del miedo que buscan atención. Aprender a atravesar el ruido interno no consiste en pelear con los pensamientos ni en obligarlos a callar. Se trata de observarlos sin engancharte, sin creer que eres ellos. Cuando ves un pensamiento pasar y eliges no seguirlo, le quitas poder. Cuando sientes una emoción surgir y no la reprimes, se libera. La mente necesita ser comprendida, no combatida. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás creando espacio. Y en ese espacio, la conciencia respira. Ese es el primer destello del silencio interior, cuando, en medio del ruido mental, te descubres capaz de no ser arrastrado por él. No se trata de alcanzar una mente vacía, sino una mente clara. Al principio, el ruido interno puede parecer abrumador, pero con el tiempo aprenderás a escuchar entre los pensamientos. Descubrirás que detrás de esa corriente incesante hay algo que nunca se mueve, que observa sin juicio, que permanece en calma. Esa presencia silenciosa eres tú, más allá de tu mente, más allá de tu historia. Cuando llegas a ese punto, el ruido interno deja de asustar. Lo reconoces como un reflejo de lo humano, una función natural de la mente. Ya no te identificas con él, solo lo observas, lo aceptas y lo dejas ir. Y en ese dejar ir, el silencio comienza a tomar forma. El ruido interno no desaparece de golpe, pero deja de dominarte. Y lo que antes era caos, se convierte en música suave, en una respiración profunda del alma. Porque cuando el pensamiento se aquieta, el alma por fin puede hablar. Tercera capa. El ruido sutil. Cuando el mundo exterior calla y la mente empieza a calmarse, uno podría pensar que el silencio ha llegado. Pero no, aún queda un último velo. El ruido sutil no se oye con los oídos ni se piensa con la mente. Se siente. Es un murmullo emocional que habita debajo de las palabras. Una vibración casi imperceptible que sostiene todo lo que creemos ser. El ruido sutil es el eco de lo no resuelto. Son emociones antiguas, heridas no expresadas, miedos que fueron reprimidos y quedaron atrapados en el cuerpo como pequeñas tensiones, susurros de dolor o vacío. Es el llanto que no se lloró, la rabia que se escondió detrás de una sonrisa, la culpa que se disfrazó de perfección, y aunque no tenga sonido, es el ruido más poderoso de todos, porque dirige nuestra vida desde la sombra. Cuando comienzas a adentrarte en el silencio verdadero, este ruido sale a la superficie. A veces llega como tristeza sin motivo, otras como ansiedad, como una sensación de incomodidad o soledad. La mente no lo entiende, porque no es mental, es energético. El ruido sutil es la memoria del alma. Es aquello que cargamos sin saberlo. Los fragmentos de experiencias, traumas o pensamientos que nunca se disolvieron del todo. Por eso, cuando practicas el silencio, puede que te enfrentes a sensaciones que preferirías evitar. El impulso será huir, llenar otra vez el espacio con distracciones. Pero si en lugar de eso eliges quedarte, observar y respirar dentro de la incomodidad, algo profundo comienza a transformarse. El silencio es una llama y el ruido sutil son las sombras que esa luz revela. No puedes eliminar este ruido con esfuerzo. No se trata de limpiar tu interior como quien borra una pizarra. Se trata de escuchar lo que el alma intenta decirte a través de esas vibraciones. Cada emoción reprimida guarda un mensaje. La tristeza te muestra lo que no has aceptado. El miedo te revela dónde olvidaste confiar. La rabia te enseña dónde te negaste a poner límites. Cuando las miras con compasión, las emociones se transforman. Se disuelven no porque las rechaces, sino porque las reconoces y las abrazas. El silencio profundo no es ausencia de ruido, sino la presencia consciente ante todo lo que se mueve dentro de ti. Esa presencia es sanadora. Cuando la sostienes, el cuerpo se relaja. La mente deja de luchar y el alma comienza a expandirse. En ese punto, el silencio deja de ser un esfuerzo y se vuelve un estado natural.
Ya no buscas callar porque entiendes que el silencio no se fuerza. Se revela cuando el ruido deja de necesitar atención. El ruido sutil es la última frontera antes del despertar. Atravesarlo es permitir que lo inconsciente se vuelva consciente, que lo reprimido se vuelva comprendido. Y cuando eso ocurre, lo que antes era oscuridad se convierte en energía pura. Allí nace el verdadero poder creador del silencio, una energía limpia, sin interferencias, capaz de dar forma a la realidad con intención pura. Por eso, el ruido sutil no es tu enemigo, es tu maestro más íntimo. Te muestra lo que aún duele para que puedas liberarlo. Te guía hacia tu verdad más profunda, donde no hay palabras, ni pensamientos, ni emociones que distorsionen la paz. Solo hay presencia, solo hay silencio, y en ese silencio descubres que lo que llamabas ruido era en realidad el llamado del alma pidiendo ser escuchada. Frases clave. El silencio no se encuentra, se destapa. Cada ruido es una puerta disfrazada. Lo que llamas distracción es solo miedo al encuentro contigo mismo. Solo quien atraviesa el ruido puede escuchar la voz de lo eterno. Ejercicio para el cuaderno de actividades. Hoy dedica unos minutos a observar tus ruidos. 1. Ruido externo. Anota 3 fuentes de distracción diarias, personas, entornos o hábitos que interrumpen tu paz. 2. Ruido interno. Escribe 3 pensamientos repetitivos que surgen cuando intentas estar en silencio. 3. Ruido sutil. Cierra los ojos y siente qué emoción o sensación aparece cuando todo está quieto. Escríbela sin filtro, sin buscar una explicación. Al terminar, observa tu lista. No la juzgues, solo mírala como quien enciende una luz en una habitación oscura. El simple hecho de reconocer el ruido ya es el inicio del silencio. Reflexión final del capítulo 2. El silencio interior no se conquista de un día para otro. Es un camino, una práctica constante, una rendición progresiva ante la verdad más profunda de uno mismo. Aprender a silenciar las 3 capas del ruido, la externa, la interna y la sutil, no significa vivir aislado del mundo, sino habitarlo con una nueva conciencia. Significa mirar hacia afuera sin perder el centro, pensar sin dejar que los pensamientos te dominen, sentir sin ser arrastrado por las emociones. Cuando comienzas a transitar este camino, algo cambia en la percepción de la vida. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, y lo que antes pasaba desapercibido, el sonido del viento, la calma de la respiración, una mirada amable, se convierte en un recordatorio del milagro de existir. El silencio interior no es vacío, es plenitud. No es ausencia, es presencia. Es el espacio donde tu espíritu y el espíritu de Dios pueden encontrarse sin interferencias. A medida que te haces más consciente del ruido que te rodea y del que llevas dentro, también te vuelves más sensible a la paz. Descubres que el silencio no está afuera, sino en ti, esperando a que lo elijas. Y cuando lo eliges, todo comienza a ordenarse. Los pensamientos se aclaran, las emociones se serenan, las decisiones fluyen con sabiduría. Es como si el alma, al fin, recordara su tono original. Practicar el silencio interior no es huir del mundo, sino escucharlo desde otro lugar. Es comprender que hay una voz más profunda que el pensamiento, más sabia que la razón, más amorosa que cualquier palabra, la voz de Dios. Y esa voz solo se escucha cuando callas lo suficiente para oírla. En el fondo, el poder del silencio interior es este: reconocerte como un canal de paz en medio del ruido, un espacio sagrado donde la vida puede volver a fluir con armonía. Cada día, aunque sea por unos minutos, regresa a ese lugar dentro de ti donde no hay prisa, donde no hay miedo, donde solo hay presencia. Allí habita tu verdadera fuerza. Allí el silencio deja de ser ausencia
y se convierte en comunión. Capítulo 3. El silencio como espejo. Cómo el silencio refleja tu estado interior. El silencio es, en esencia, un espejo. No un espejo físico, sino un reflejo invisible donde se proyecta todo lo que somos cuando las distracciones desaparecen. Cuando callas el ruido del mundo, el ruido de los pensamientos y el ruido de las emociones, lo que queda es tu verdadera vibración interior. Allí, sin disfraces ni máscaras, puedes ver con claridad lo que realmente habita dentro de ti. Pero este reflejo no siempre es cómodo. Muchos evitan el silencio porque les muestra lo que no quieren mirar. Les revela miedos no resueltos, heridas antiguas, deseos reprimidos o vacíos que se intentan llenar con estímulos externos. Sin embargo, ese es precisamente su poder. El silencio no juzga, solo muestra. Te permite ver las corrientes ocultas que dirigen tu vida sin que te des cuenta. Cuando te sientas en silencio, no estás haciendo nada. Estás entrando en contacto con tu propio campo energético. Si sientes inquietud, impaciencia o tristeza, no es el silencio el que las causa. Ya estaban ahí. El silencio solo las ilumina. En ese sentido, cada reacción interna durante el silencio es un mensaje. La incomodidad indica resistencia. La calma indica alineación. El vacío, una oportunidad para crear. El silencio también te enseña sobre la relación que tienes contigo mismo. Si en el silencio te sientes acompañado, es señal de que tu alma está en paz. Si te sientes solo, es porque has vivido desconectado de tu esencia. Por eso, el silencio no es un castigo, sino una invitación. La invitación a reconciliarte contigo, a abrazar lo que aparece, a dejar de huir de tu propio reflejo. A medida que practicas, el espejo del silencio se vuelve más nítido. Aprendes a observar sin intervenir, a sentir sin reaccionar, a mirar tus pensamientos como nubes pasajeras. Es entonces cuando el silencio deja de ser un espacio vacío y se convierte en un templo. Un lugar donde tu mente se aquieta, tu corazón se abre y tu espíritu recuerda quién eres más allá de la forma. Porque el silencio no solo refleja tu estado interior, también lo transforma. Cada vez que te sientas con sinceridad frente a ese espejo invisible, algo en ti se reorganiza. Las emociones se acomodan, las heridas comienzan a sanar, la energía se depura. Es como si la luz de la conciencia limpiara lentamente el polvo acumulado sobre tu alma. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de ti. Cada respiración consciente, cada instante sin palabras, es una oportunidad para contemplarte con honestidad y ternura. No hay necesidad de forzar nada, ni de buscar respuestas. Solo observa. Todo lo que surge en el silencio es parte de ti pidiendo ser comprendido, amado y liberado. Y cuando aprendes a mirar sin miedo, el silencio deja de ser espejo y se convierte en puerta. Una puerta hacia una paz más profunda, hacia una conexión más pura con lo divino, hacia una versión de ti que ya no teme verse tal como es. La diferencia entre soledad y silencio consciente a primera vista, el silencio puede parecer soledad. Son dos experiencias que desde fuera se confunden fácilmente. La ausencia de ruido, la quietud, el tiempo detenido. Pero mientras la soledad suele doler, el silencio consciente sana. La soledad nace de la desconexión, el silencio consciente de la unión interior. Son polos opuestos de una misma realidad. La soledad aparece cuando te sientes separado del todo, cuando crees que nadie te comprende, que tu vida se detuvo o que no tienes propósito. Es una sensación de vacío que intenta llenarse con ruido, distracciones o compañía superficial. Por eso, muchas personas huyen del silencio. Temen que, al acallarse el mundo, la soledad las devore. Pero ese miedo nace de un malentendido. El silencio no te deja solo, te deja contigo. Y ese encuentro, aunque al principio sea incómodo, es el principio del despertar.
El silencio consciente es diferente. Es una decisión, no una ausencia. Es elegir parar, respirar, mirar hacia adentro. Es permitirte estar contigo sin buscar nada que te distraiga. En la soledad te sientes incompleto. En el silencio consciente te descubres pleno. En la soledad te preguntas, ¿por qué estoy solo? En el silencio dices, por fin estoy conmigo. La soledad es fría porque carece de presencia. El silencio consciente es cálido porque está lleno de vida. Cuando entras en silencio desde la conciencia, no te aíslas del mundo, te reconectas con él de otra manera. Empiezas a sentir que cada cosa vibra contigo. El canto de un pájaro, el movimiento del aire, el pulso de tu propio corazón. Todo cobra significado porque tu mente ya no está distraída. La soledad te encierra en los pensamientos. El silencio consciente te libera de ellos. En la soledad, la mente habla demasiado. En el silencio, el alma escucha. Una te arrastra hacia la tristeza, el otro te eleva hacia la comprensión. Por eso, aprender a estar en silencio sin sentir soledad es una de las formas más puras de amor propio. Es decirte, no necesito ruido para sentirme vivo, porque dentro de mí hay una presencia eterna que me sostiene. El silencio consciente transforma la percepción del tiempo. Lo que antes parecía interminable se vuelve eterno en el mejor sentido. Un instante lleno, completo, perfecto. No hay carencia, ni prisa, ni ansiedad. Solo hay ser. En ese espacio, la mente descansa y el corazón se expande. Comprendes que nunca estuviste realmente solo, que la vida siempre te acompañó, incluso cuando no la escuchabas. Y ahí ocurre algo profundo. Descubres que la soledad no era enemiga, sino maestra, que su propósito era conducirte al silencio verdadero, a esa comunión interior donde ya no hay separación entre tú y el universo, donde la soledad se disuelve en el reconocimiento de una presencia mayor que todo lo abarca. Así, el silencio consciente no te aísla, te unifica. Te devuelve al origen, al espacio donde todo y todos somos uno. Y en ese instante comprendes algo simple pero trascendental. Nunca estuviste solo, solo habías olvidado escucharte. Ejercicios del capítulo 3. El silencio como espejo. Ejercicio 1. El reflejo del silencio. Propósito. Observar cómo el silencio muestra tu estado interior. 1. Busca un momento del día donde no tengas interrupciones. 2. Siéntate en silencio durante 7 minutos sin música, sin teléfono y sin intentar meditar correctamente. Solo quédate contigo. 3. Observa qué pensamientos aparecen. No los reprimas, pero tampoco los alimentes. 4. Al terminar, escribe en tu cuaderno o qué sentí al estar en silencio, o qué pensamientos se repitieron, o hubo incomodidad o calma, o qué aprendí sobre mí en esos minutos. Reflexión final del ejercicio. Lo que el silencio te mostró hoy no es bueno ni malo. Es simplemente tu punto de partida para volver a ti. Ejercicio 2. Diferenciar la soledad del silencio consciente. Propósito: reconocer la diferencia energética entre estar solo y estar en silencio. 1. Dedica un día de la semana para pasar 1 hora contigo mismo, sin televisión, sin redes, sin conversación. 2. La primera media hora vívela desde la soledad. Deja que la mente hable, que se queje, que busque distracción. 3. Luego, en la segunda media hora, cierra los ojos y lleva tu atención a la respiración. Permite que el silencio te envuelva, sin buscar nada. 4. Al finalizar, escribe en tu cuaderno: o qué sentí en la primera parte, soledad, o qué cambió en la segunda, silencio consciente, o qué aprendí sobre mi relación conmigo mismo. Reflexión final del ejercicio. La soledad desaparece cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía.
3. Mirar lo que temes ver. Propósito: sanar lo que el silencio revela. 1. Durante 3 noches seguidas, realiza una práctica antes de dormir. Siéntate en silencio con los ojos cerrados durante 5 minutos. 2. Observa qué emociones aparecen: tristeza, ansiedad, culpa, miedo. No intentes cambiarlas, solo respíralas. 3. Pregúntate en voz baja: ¿qué me quieres enseñar? 4. Escribe en tu cuaderno la respuesta que surja, aunque no tenga sentido inmediato. 5. Finalmente, escribe una frase de cierre, algo así como: me permito ver lo que antes evitaba, porque estoy listo para sanar. Reflexión final del ejercicio: lo que el silencio saca a la superficie no busca herirte, sino liberarte. Reflexión final del capítulo 3. El silencio no es un lugar al que se llega, es un espacio que siempre estuvo dentro de ti, solo que el ruido del mundo y el ruido de la mente te hizo olvidarlo por un tiempo. Cada vez que te sientas en calma, cada vez que eliges cerrar los ojos y dejar de huir, ese espacio vuelve a abrirse. Allí no hay juicios, no hay prisa, no hay miedo, solo hay presencia. En el silencio aprendes a verte con claridad. Ya no como el personaje que interpretas ante los demás, sino como el alma que observa desde atrás del escenario. Descubres tus luces y tus sombras, tus heridas y tus dones, y entiendes que todos forman parte del mismo ser. Nada sobra, nada está de más. Todo lo que aparece en el silencio tiene un propósito, incluso lo que incomoda. El silencio no te pide que cambies, te pide que te reconozcas. Te invita a observar sin correr, a sentir sin escapar, a aceptar sin condiciones. Porque solo cuando te permites verte completamente, puedes comenzar a transformarte. No desde la exigencia, sino desde la comprensión. No desde el miedo, sino desde el amor. Y cuando aprendes a verte así, el mundo exterior también cambia. Las relaciones se vuelven más honestas, las palabras más conscientes, los actos más alineados. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino que respondes desde la paz. Ya no buscas validación, porque has encontrado la mirada más importante, la tuya, reflejada en el espejo del silencio. Recuerda, el silencio no te aísla, te revela, no te vacía, te muestra tu plenitud. Cada instante de quietud es una puerta abierta hacia tu verdad más profunda, y en esa verdad siempre hay luz. La próxima vez que el ruido del mundo te agobie, no huyas. Cierra los ojos, entra en ti y escucha. No las voces del miedo, sino el suave murmullo de tu alma, ese que te dice, sin palabras: estoy aquí. Siempre lo estuve. Solo necesitabas hacer silencio para volver a verme. Capítulo 4. La energía que crea. El silencio como vibración pura. Todo lo que existe en el universo vibra. Desde las galaxias hasta la célula más pequeña de tu cuerpo, todo emite una frecuencia, una danza energética invisible que da forma al archiafifori, a la realidad. Nada está quieto, aunque a los ojos parezca inmóvil. Incluso la piedra que parece sólida está compuesta por partículas vibrando a una velocidad tan constante que crean la ilusión de estabilidad. La vida entera es una sinfonía de energía en movimiento, y en medio de esa orquesta universal, el silencio representa la nota más pura, el punto de reposo que permite que todas las demás vibraciones se ordenen. Cuando hablamos del silencio, muchos piensan en ausencia de sonido, pero metafísicamente el silencio no es ausencia, es presencia. Es la frecuencia más sutil de todas, aquella en la que la mente deja de distorsionar la energía que fluye desde la fuente creadora. En ese estado, la vibración del ser humano se alinea con la del universo, y la creación se vuelve natural, sin esfuerzo. El silencio es, en esencia, el espacio donde la energía se organiza antes de manifestarse. Toda energía responde a vibración, y nuestra mente, nuestras emociones y palabras son emisores constantes de frecuencia.
Cuando vivimos en el ruido mental, el juicio, la ansiedad, el miedo, nuestra vibración se fragmenta. Emitimos señales contradictorias. Deseamos paz, pero pensamos desde la carencia. Pedimos amor, pero vibramos en inseguridad. Por eso, muchas veces, la vida parece no responder a nuestros anhelos. No porque no nos los merezcamos, sino porque la energía que emitimos está en desarmonía con la que pedimos recibir. El silencio tiene un poder transformador porque es el punto cero, la base de todas las frecuencias. Cuando una persona se sumerge en el silencio interior, su campo energético se limpia. Es como si el alma recordara su tono original, su frecuencia pura. Desde ese espacio, los pensamientos se vuelven más claros. Las emociones se aquietan y la intuición despierta. No hay esfuerzo, solo sincronía. Las respuestas llegan sin buscarlas, los caminos se abren sin empujarlos, y la vida comienza a fluir con un orden casi invisible, pero profundamente real. Desde esta perspectiva, crear no es hacer, sino vibrar. Cuando entras en silencio, no fuerzas la creación, la permites. Eres el canal, no el constructor. El silencio es el campo donde la energía potencial se transforma en energía manifestada. Es la antesala de toda palabra, de toda acción, de toda realidad. Por eso, cultivar el silencio no es un lujo espiritual, es una necesidad energética. Sin ese espacio, la vibración del ser humano se dispersa y su poder creativo se debilita. Pero cuando el silencio se vuelve parte de la rutina, algo se ordena internamente. Las emociones dejan de ser tormentas, los pensamientos se aquietan y la energía vital se concentra. Desde ahí, cualquier cosa que imagines, sientas o declares nace desde una vibración coherente y, por tanto, poderosa. El silencio no es vacío, es plenitud. Es el lugar donde Dios, el universo o la conciencia, como prefieras llamarlo, se comunican en su idioma más puro, la energía. Y cuando logras escucharlo, descubres que no hay necesidad de forzar nada, porque todo lo que debía llegar ya está en camino. El silencio como canal de manifestación. El silencio no solo limpia la energía, también abre el canal por donde la creación se manifiesta. En la naturaleza, todo surge desde el vacío. La semilla germina en la oscuridad. El sonido nace del espacio entre notas. La palabra emerge del silencio. Este patrón no es casualidad, es la forma en que la energía se organiza para crear. En ese mismo principio, el silencio interior es el terreno fértil donde tus pensamientos se convierten en realidades. Cuando tu mente está llena de ruido, la energía de tus intenciones se dispersa. Saltas de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, y aunque deseas cosas hermosas, no hay dirección clara. Pero cuando entras en silencio, algo profundo sucede. Tu energía se alinea, tus deseos se ordenan, y la vibración que emites se vuelve coherente. Es entonces cuando el universo puede responder, porque finalmente puede entender lo que estás pidiendo. El silencio es un canal de manifestación porque te conecta con la fuente creadora sin interferencias. No necesitas fórmulas complicadas ni rituales rebuscados. Basta con detener el ruido y permanecer presente. En ese estado de quietud, la energía se mueve con una inteligencia propia, mucho más sabia que la mente racional. Lo que estaba bloqueado empieza a fluir. Lo que parecía imposible comienza a organizarse. No porque hagas algo, sino porque permites que la energía haga su trabajo natural. Manifestar. El gran error es pensar que manifestar es desear con fuerza. En realidad, manifestar es permitir. El deseo es la chispa, pero el silencio es el fuego que lo sostiene. Cuando entras en un estado profundo de silencio, la mente deja de imponer sus miedos y expectativas, y la vibración del alma toma el mando. Desde ese nivel, no pides desde la carencia, sino desde la conciencia de abundancia. No buscas compensar lo que te falta, sino expresar lo que ya eres.
Imagina el silencio como un río transparente que conecta tu interior con el universo. Si el río está turbio por pensamientos, dudas o ansiedad, el flujo se bloquea. Pero si está claro, todo lo que siembres en él, una idea, un propósito, un sueño, viaja sin obstáculos hasta el campo de la manifestación. Es en ese viaje silencioso donde la energía toma forma, donde lo invisible se vuelve visible. El silencio también es un espejo de tus verdaderas intenciones. En medio del ruido puedes engañarte, pero en el silencio no hay máscaras. Si lo que deseas nace del miedo, del ego o del deseo de control, esa vibración se revela, y solo al reconocerla puedes transformarla. Por eso, el silencio no solo te ayuda a manifestar, sino a purificar el deseo antes de enviarlo al universo. Es el filtro que separa la voluntad del alma del ruido del ego. Cuando practicas la manifestación desde el silencio, no esperas con ansiedad, confías. Sabes que la energía se está moviendo aunque no veas los resultados inmediatos. Dejas de medir el tiempo y te enfocas en mantener la vibración correcta, sabiendo que la creación tiene su propio ritmo. El silencio te enseña la paciencia activa, esa que no se rinde, pero tampoco fuerza. Y entonces ocurre algo hermoso. Las sincronías aparecen, las personas adecuadas llegan, las oportunidades se alinean. La vida empieza a parecer una conversación entre tú y el universo, pero sin palabras, solo energía. Porque manifestar no es gritar tus deseos al cielo, sino aprender a escucharlo en silencio. Como el silencio recarga la energía vital y renueva la mente. Vivimos rodeados de ruido, sonidos, pantallas, conversaciones, pensamientos, emociones, todo reclamando nuestra atención. Sin darnos cuenta, esa sobreexposición drena nuestra energía vital. Es como tener 1000 ventanas abiertas en una computadora. Tarde o temprano, el sistema se ralentiza, se calienta y deja de responder. El silencio es ese momento en que cierras todas las ventanas, detienes los procesos innecesarios y dejas que el sistema, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, se reinicie. La energía vital no se pierde por completo, simplemente se dispersa cuando hablamos en exceso, cuando pensamos sin parar, cuando nos preocupamos, esa energía se fragmenta y deja de servir a un propósito coherente. Pero cuando entras en silencio, la energía regresa a su centro natural. Es como si todas las partes dispersas de ti volvieran a casa. Y con cada regreso sientes más claridad, más fuerza, más presencia. En el silencio profundo, el cuerpo entra en un estado de restauración similar al sueño, pero más consciente. La respiración se hace más lenta, el corazón encuentra su ritmo natural y el cerebro cambia de frecuencia. Estudios modernos lo confirman. El silencio activa ondas cerebrales asociadas con la creatividad, la memoria y la intuición. Pero más allá de la ciencia, hay una verdad espiritual aún más poderosa. Cuando callas, permites que la energía divina, esa chispa que sostiene toda la vida, fluya sin obstáculos a través de ti. Cada pensamiento es una vibración y cada vibración consume energía. Si tus pensamientos son repetitivos o caóticos, tu energía se agota rápidamente. Pero en el silencio, la mente deja de demandar, de analizar, de resistirse. Entonces, la energía vital, en lugar de gastarse, se acumula. Por eso, después de unos minutos de silencio profundo, puedes sentir una sensación de ligereza, como si algo invisible te hubiera recargado. No es imaginación, es el flujo natural de la energía restaurándose. El silencio también limpia. Cuando guardas silencio, los residuos energéticos de la tensión, la preocupación o la tristeza comienzan a disolverse. Es como si el alma respirara. Ese proceso no siempre es cómodo, porque al detener el ruido emergen emociones reprimidas o pensamientos olvidados. Pero esa es la forma en que la energía se renueva, liberando lo viejo para dar espacio a lo nuevo. El silencio no tapa el dolor,
lo transforma. No huye del caos, lo ordena. Imagina el silencio como un manantial interno que nunca se seca. Puedes acudir a él en cualquier momento, al despertar, antes de dormir o cuando sientas que el mundo te sobrepasa. No necesitas meditar durante horas, basta con unos minutos de presencia real. Si logras detenerte y simplemente estar, sin expectativas, la energía vital comienza a fluir por sí sola. El silencio sabe cómo curarte, incluso cuando tú no sabes cómo hacerlo. Cuando la energía vital se renueva, también lo hace la mente. Los pensamientos se vuelven más claros, las decisiones más intuitivas y el diálogo interno pierde fuerza. Dejas de reaccionar impulsivamente y comienzas a responder con conciencia. Ya no estás dominado por el ruido mental, sino guiado por una calma profunda. Es en ese estado donde el alma puede crear sin esfuerzo, porque la energía está limpia, disponible y en armonía con el propósito superior. El silencio, en su forma más pura, no es ausencia de sonido, sino presencia de energía. Es el punto donde todo se recarga, donde la vida se restablece, donde el alma recuerda quién es. Y cuando aprendes a permanecer allí, aunque sea unos minutos cada día, comienzas a vivir desde una energía nueva, fresca y limitada. Porque el silencio no solo descansa la mente, la despierta. No solo detiene el tiempo, lo renueva. Y no solo limpia el alma, la ilumina. Ejercicio. Práctica diaria de 10 minutos. En silencio, visualizando lo que deseas manifestar. Busca un momento del día en el que puedas estar completamente a solas. No necesitas un lugar especial, basta con que sea un espacio donde te sientas cómodo y nadie te interrumpa. Apaga tu celular, desconecta cualquier ruido externo y siéntate con la espalda recta, pero relajada. Cierra los ojos y comienza por observar tu respiración. No intentes controlarla, simplemente siente el aire entrar y salir, como una ola que acaricia tu interior. Permanece en ese estado unos minutos, hasta que sientas que la mente empieza a calmarse. Ahora, imagina una esfera de luz en el centro de tu pecho. Esa luz representa tu energía vital, tu poder creador. Con cada inhalación, siente cómo esa luz crece, se expande y vibra más intensamente. Con cada exhalación, permite que disuelva cualquier bloqueo, tensión o pensamiento que intente distraerte. Una vez que sientas estabilidad en tu interior, visualiza con claridad aquello que deseas manifestar. No te enfoques en el cómo, sino en el qué y el para qué. Observa la escena como si ya estuviera sucediendo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vibra tu entorno? ¿Qué energía te rodea? No repitas afirmaciones ni fuerces imágenes. Deja que el silencio moldee la visión. Siente que lo que ves no es un deseo futuro, sino una realidad vibrando ahora mismo en otro plano, esperando el momento exacto para materializarse. Permanece en esa sensación de certeza sin palabras, solo energía. Haz esta práctica durante 10 minutos cada día. No se trata de pedir, sino de conectar. No se trata de controlar, sino de permitir. Cada sesión fortalecerá tu canal creador y te recordará que todo lo que puedes imaginar ya existe en el campo infinito del silencio. Reflexión final. Del capítulo 4. El silencio es el lenguaje original de la creación. Antes del sonido, antes de la palabra, antes del pensamiento, hubo silencio. En ese vacío eterno, Dios imaginó el universo, y la vibración de esa imaginación se convirtió en forma, en vida, en existencia. Ese mismo principio vive dentro de ti. Cuando eliges el silencio, regresas a ese origen. Cuando callas, escuchas la frecuencia de la creación. Y cuando te alineas con ella, nada permanece imposible. El silencio no crea desde el esfuerzo, sino desde la coherencia. Cuando tu energía, tu mente y tu alma vibran en una misma dirección, la realidad responde.
No es magia, es ley natural. Todo lo que vibra en armonía se atrae, y todo lo que vibra en desorden se disuelve. Por eso, cada instante de silencio que cultivas no es tiempo perdido, es energía sembrada. En esos minutos en que eliges no reaccionar, no hablar, no huir, sino simplemente ser, estás expandiendo tu campo creador. Estás moldeando tu vida desde el nivel más alto de conciencia. El silencio te enseña que no necesitas luchar por lo que ya te pertenece, solo recordarlo. Y cuando lo recuerdas, la creación fluye sin resistencia, sin ruido, sin esfuerzo. Porque el universo no responde a las palabras, sino a la vibración. Y la vibración más pura es el silencio. Capítulo 5. La palabra después del silencio. El valor de hablar con propósito después de haber comprendido en silencio. El silencio no es el final del camino, sino el umbral de algo mayor. La palabra consciente. Después de caminar por el territorio de la quietud, cuando la mente se ha aquietado y el alma ha sido escuchada, la palabra recobra su poder original. Ya no es un ruido más en medio del caos, sino una herramienta sagrada capaz de crear, sanar y transformar. La mayoría de las personas hablan sin detenerse a sentir el peso de lo que dicen. Las palabras se vuelven automáticas, reactivas, impulsadas por el miedo, la costumbre o el deseo de tener la razón. Pero quien ha conocido el silencio sabe que cada palabra es una semilla que cae en el campo del universo y que cada semilla germinará según la intención que la acompañe. Hablar después del silencio es como tocar una nota después de una larga pausa. El sonido vibra más profundamente, resuena con sentido, porque el silencio no solo limpia el ruido externo, sino también el interno. Purifica la intención, te enseña a reconocer cuando tus palabras nacen del ego o del alma. Cuando aprendes a hablar desde el silencio, tu voz se vuelve presencia. No necesitas gritar, convencer ni adornar tus frases. Tus palabras cargan una fuerza invisible, porque vienen de un lugar real. Son pocas, pero certeras, suaves, pero firmes, simples, pero llenas de verdad. El propósito de la palabra consciente no es impresionar, sino expresar la verdad que el alma ha descubierto en la quietud. Cada palabra dicha desde esa conciencia se convierte en un acto de creación. Puede abrir caminos, calmar tempestades, sanar corazones o inspirar cambios profundos. Así de poderosa es la voz que nace del silencio. Hablar con propósito es entender que no toda conversación merece energía. Es saber callar cuando las palabras no suman y hablar solo cuando lo dicho puede aportar luz. El que habla sin propósito busca atención. El que habla con propósito busca conexión. Cuando tus palabras están alineadas con la verdad interior, todo en tu entorno se ordena. La vibración que emites atrae experiencias y personas que resuenan con tu autenticidad. La palabra consciente no persuade, invita, no impone, inspira. Después del silencio, hablar deja de ser una necesidad y se convierte en un acto de amor. Cada frase, una ofrenda. Cada palabra, una semilla de creación. Y cada conversación, una oportunidad de expandir la conciencia. El que ha comprendido en silencio ya no usa la palabra como arma, sino como puente. Ya no habla para demostrar, sino para compartir. Ya no responde desde el impulso, sino desde la comprensión. Y esa transformación es el mayor milagro del lenguaje. Cómo usar la palabra para construir, no destruir. Toda palabra es energía proyectada. Cada vez que hablas, lanzas una vibración que viaja más lejos de lo que puedes imaginar. Tus frases no se disuelven en el aire. Se graban en los campos sutiles, impactan a quienes te escuchan y regresan a ti como eco del universo. Por eso, hablar no es un acto banal, es un acto creador. Cuando la palabra nace del ruido, se convierte en herramienta de destrucción. Una crítica lanzada desde la ira
una mentira dicha por miedo, una burla disfrazada de humor, todas dejan huellas, no solo en quien las recibe, sino también en quien las pronuncia, porque el universo responde a la vibración, no a la intención superficial. Lo que proyectas, lo que emanas, inevitablemente regresa. Pero cuando la palabra surge desde la quietud interior, desde la conciencia de su poder, se vuelve constructiva. Cada palabra amorosa eleva la energía de un lugar. Cada expresión compasiva disuelve una carga. Cada afirmación clara abre una puerta invisible. Hablar desde el alma es tejer luz con sonido. La palabra puede destruir, sí, pero también puede sanar lo que el ruido rompió. Puede devolver la esperanza a quien la perdió. Puede recordar a alguien su valor. Puede despertar lo divino dormido en otro ser. Por eso, antes de hablar, el sabio respira. Antes de responder, escucha. Y antes de opinar, siente. Porque sabe que una palabra puede construir un puente o incendiarlo. Usar la palabra para construir no significa hablar siempre con dulzura o evitar el conflicto. Significa hablar con verdad y con amor al mismo tiempo. Hay palabras firmes que liberan, hay silencios que protegen, y hay frases que, aunque duras, nacen del deseo genuino de ayudar a otro a crecer. La diferencia no está en la forma, sino en la vibración con la que se emiten. Cuando hablas desde el ego, buscas tener razón. Cuando hablas desde el alma, buscas aportar sentido. Usar la palabra para construir es elegir conscientemente la dirección de tu energía. Es comprender que lo que dices se convierte en realidad y que esa realidad te incluye. Si siembras crítica, cosechas distancia. Si siembras aliento, cosechas expansión. Si siembras verdad, cosechas libertad. Comienza por observar tu lenguaje diario. Tus palabras edifican o desgastan, energizan o agotan, conectan o separan. Hablar con propósito es hablar desde el amor, y el amor, en su expresión más pura, no necesita adornos, solo autenticidad. No se trata de hablar bonito, sino de hablar consciente, de comprender que cada palabra que sale de tu boca es un acto de creación en movimiento. Usa la palabra como un arquitecto usa sus manos, con precisión, respeto y visión. Porque cada frase puede ser un ladrillo en la construcción de un mundo más sabio, más sereno, más humano. El silencio te enseña a escuchar, la palabra a crear. Juntos forman el equilibrio perfecto entre la comprensión y la acción. Ejercicio final. Mi palabra nace del silencio. 1. Busca un lugar tranquilo. Siéntate en silencio durante unos minutos. No busques pensar ni entender, solo presencia. Respira profundo y siente cómo el aire limpia tu mente. 2. Reconecta con lo aprendido. Recuerda cómo el silencio te ayudó a escuchar tu interior. Imagina que desde ese espacio puro, tus palabras comienzan a formarse con propósito. 3. Escribe tu declaración de vida. En una hoja o cuaderno responde con el corazón, o ¿qué deseo construir con mis palabras? O ¿qué verdades quiero expresar? O ¿cómo quiero impactar al mundo con lo que digo? O ¿qué compromiso hago conmigo mismo? ¿Al hablar desde el silencio? 4. Cierra con intención. Escribe una frase que resuma tu propósito al hablar. Ejemplo. Que cada palabra que pronuncie sea semilla de paz y no de ruido. 5. Lee tu declaración en voz alta. Siente su vibración. Deja que cada palabra te recuerde que cuando hablas desde el silencio, hablas con poder creador. Reflexión final del capítulo 5. Cuando el alma aprende a callar, también aprende a hablar distinto. Cada palabra deja de ser una descarga de ansiedad y se convierte en una semilla consciente que el universo recoge. El silencio no apaga la voz, la purifica, le quita el ruido del ego y le devuelve su poder creador. Hablar desde el silencio es hablar desde la verdad. No hay necesidad de convencer, ni de impresionar, ni de demostrar.
Quien ha estado en contacto con la quietud sabe que el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en la energía desde donde se dice. Las palabras nacidas del silencio son suaves, pero firmes, breves, pero certeras, humildes, pero capaces de transformar. Recuerda, no es el volumen de tu voz lo que cambia las cosas, sino la vibración que la sostiene. Por eso, antes de hablar, vuelve a tu centro. Respira. Permite que tu palabra sea un eco del silencio que te habita, no del ruido que te rodea. En ese instante, cada frase se convierte en una oración y cada conversación en un acto de creación. Hablar desde el ruido hiere, hablar desde el silencio sana. Conclusión: el poder del silencio. El silencio no es ausencia. Es el lenguaje que habla antes que las palabras. Es el espacio donde la mente se calma, el alma recuerda y la energía se ordena para crear. A lo largo de estas páginas aprendiste que el silencio no es vacío, sino origen, que en él descansa la claridad, la fuerza y la conexión con algo mayor. Aprendiste a escucharte, a soltar el ruido que no te pertenece y a descubrir que la voz más sabia no grita, susurra. El silencio no te aleja del mundo, te enseña a estar en él con más presencia. Desde el silencio, tus pensamientos se vuelven más nítidos, tus emociones más ligeras y tus palabras más puras. Porque cuando hablas después de haber comprendido en silencio, tu voz lleva verdad. Hoy ya sabes que el silencio no es un refugio temporal, sino un estado de poder. Un espacio sagrado donde todo comienza. Allí se gesta la energía que crea, la palabra que construye y la vida que se expande. Guarda este recordatorio en tu corazón. El silencio no es el final del ruido, es el principio de la sabiduría.